12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico. Eso es lo que se tragó a 270 personas en menos de 5 minutos. Pero lo más perturbador no es la cifra. Lo más perturbador es que la empresa que lo provocó ya había matado antes, 3 años antes, en el mismo estado, con el mismo tipo de presa, y nadie hizo nada para evitar que volviera a pasar. Bienvenidos a Tierra Olvidada. El 25 de enero de 2019 era un viernes cualquiera en Brumadinho, una ciudad de 40.000 habitantes en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Minas Gerais. El nombre lo dice todo. Minas Generales. Esta tierra lleva siglos siendo excavada, perforada y vaciada por dentro. Primero fue el oro, en el siglo XVIII, cuando los portugueses arrancaron toneladas de metal precioso de estas montañas. Después vino el hierro, y con el hierro vino Vale. Vale S.A. no es una empresa cualquiera, es la mayor exportadora de mineral de hierro del planeta. Una corporación con ingresos anuales superiores a los 40.000 millones de dólares. Más grande que muchos países, sus minas cubren un área del tamaño de Bélgica. Y en Brumadinho, Vale operaba la mina Córrego do Feijão desde 2001, cuando compró las instalaciones a la empresa Ferteco Mineração. Con la mina, Vale heredó también algo más. Una presa de residuos mineros construida en 1976, la presa B1. Para entender lo que pasó, hay que entender qué es una presa de relaves. Cuando se extrae mineral de hierro de la roca, el proceso genera enormes cantidades de residuos. Una mezcla espesa de agua, arena, arcilla y sustancias químicas que se conoce como relaves. Estos relaves no se pueden tirar en cualquier parte. Son tóxicos, contaminan ríos, envenenan tierras de cultivo, matan ecosistemas enteros. La solución que la industria minera encontró fue construir presas para almacenarlos. Gigantescas piscinas de barro tóxico contenidas detrás de muros de tierra. Y aquí está el problema. La presa B1 fue construida con el método más barato que existe. Se llama método de aguas arriba. En lugar de construir un muro sólido de hormigón o roca, este método utiliza los propios relaves como peradial de construcción. Literalmente, se apilan capas de barro una encima de otra, y se espera que se sequen y se solidifiquen lo suficiente como para sostener la siguiente capa. Es como construir un castillo de arena y pretender que soporte el peso de un edificio. Este método es tan peligroso que está prohibido en Chile, Perú y varios países europeos. Pero en Brasil, en 2019, era completamente legal. La presa B1 tenía 86 metros de altura y contenía 12 millones de metros cúbicos de relaves. Había dejado de recibir residuos en 2014. Pero eso no la hacía segura, todo lo contrario. Los relaves en su interior seguían saturados de agua. Y el agua es el enemigo mortal de una presa de aguas arriba. Porque cuando la presión del agua dentro de los sedimentos supera cierto límite, ocurre un fenómeno llamado licuefacción. El material sólido pierde toda su resistencia en una fracción de segundo y se convierte en un líquido pesado. Es como si el suelo debajo de tus pies se transformara instantáneamente en un río de cemento líquido, sin aviso, sin señal, sin tiempo para reaccionar. Vale lo sabía. Un informe interno de la empresa, que más tarde saldría a la luz, reveló que la probabilidad de colapso de la presa B1 era de una entre 5.000. Eso es el doble del nivel máximo de riesgo permitido por las propias directrices de Vale. El informe clasificó la presa dentro de una zona de atención y recomendó controles de prevención y mitigación. También calculó que un colapso podría costar a la empresa 1.500 millones de dólares y provocar más de 100 muertes. Ese informe existía. Fue leído. Pero hay algo peor. En septiembre de 2018, 4 meses antes del desastre,
la empresa alemana TÜV Süd realizó una auditoría de seguridad de la presa. TÜV Süd es una de las certificadoras más respetadas del mundo. Su sello de aprobación significa en teoría que algo es seguro. TÜV Süd certificó que la presa B1 era estable. Firmó los documentos. Cobró sus honorarios y se fue. Pero lo que las investigaciones posteriores descubrieron fue devastador. Según la Fiscalía brasileña, los ingenieros de TÜV Süd sabían que la presa no cumplía los estándares de seguridad. Sabían que varios parámetros estaban fuera de los límites aceptables. Y aún así firmaron la certificación, porque si no la firmaban, perdían el contrato. Vale era un cliente demasiado grande, demasiado importante, demasiado rentable como para decirle que no. Y así llegamos al 25 de enero de 2019, viernes, mediodía en Brumadinho, 32 grados de temperatura, cielo despejado. Los trabajadores de la mina Córrego do Feijão estaban haciendo lo que hacían todos los días. A las 12 del mediodía, muchos de ellos bajaron al comedor de la empresa. El comedor estaba ubicado justo debajo de la presa, no a kilómetros de distancia, no detrás de una colina protectora, justo debajo, en la zona de inundación directa. 200 trabajadores estaban almorzando, comiendo arroz con frijoles, como cualquier viernes. A unos cientos de metros ladera abajo, la posada Nueva Estancia, una posada rural con piscina y jardines, estaba llena de huéspedes que disfrutaban del calor del verano brasileño. Familias con niños, parejas, turistas que habían elegido ese lugar por su tranquilidad. Nadie sabía que estaban sentados directamente en el camino de 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico. A las 12 horas y 28 minutos con 25 segundos, una cámara de seguridad instalada en la cresta de la presa captó lo que ningún sensor había detectado. La superficie de la presa B1 comenzó a hundirse. Una grieta apareció en la cresta. En menos de 2 segundos, toda la cara de la presa se desplomó hacia adelante. No fue un deslizamiento gradual. Fue un colapso instantáneo, total, absoluto. La presa entera dejó de existir en 10 segundos. Lo que siguió fue una avalancha de lodo que se movía a 120 kilómetros por hora. 12 millones de metros cúbicos de relaves licuados, convertidos en un río de cemento líquido mezclado con hierro, arena y sustancias tóxicas, se precipitaron ladera abajo directamente hacia las instalaciones de la mina. El comedor fue lo primero en ser alcanzado. Los trabajadores estaban almorzando, no tuvieron tiempo de levantarse de sus sillas. El lodo entró por las ventanas, por las puertas, por el techo. En 3 segundos, el edificio entero desapareció bajo una masa gris de barro de 10 metros de espesor. 200 personas fueron sepultadas vivas mientras comían arroz con frijoles. Elías de Jesús Núñez tenía 43 años. Era conductor de camiones en la mina. Cuando la presa colapsó, estaba en su camioneta con 2 compañeros, Sebastián y Leandro. Escuchó un ruido que nunca había escuchado antes. Un rugido profundo, como si la montaña entera estuviera respirando. Miró por el espejo retrovisor y vio una pared gris que se movía hacia ellos a la velocidad de un tren de carga. Elías pisó el acelerador. La camioneta zigzagueó entre los obstáculos del terreno minero. Detrás de ellos, el muro de lodo avanzaba devorando todo. Camiones, excavadoras, edificios enteros desaparecían en la masa gris como si fueran juguetes de plástico tragados por cemento húmedo. Elías condujo durante 90 segundos con el lodo a metros de su parachoques trasero. 90 segundos que quedaron grabados en video. 90 segundos que separaron la vida de la muerte. Elías, Sebastián y Leandro sobrevivieron. La gran mayoría de sus compañeros no. La posada fue alcanzada 3 minutos después del colapso. El lodo llegó como una pared de 3 metros de altura que arrasó los jardines.
La piscina, las habitaciones. Los huéspedes que estaban junto a la piscina desaparecieron. Las familias con niños que habían elegido ese lugar por su tranquilidad fueron sepultadas en segundos. De la posada no quedó nada, ni una pared, ni un techo. Solo una extensión plana de barro gris donde antes había vida. El lodo continuó avanzando. Cruzó la carretera, derribó un puente ferroviario, sepultó casas rurales, establos, campos de cultivo. Arrasó una extensión de tierra de más de 10 kilómetros de largo. Y finalmente llegó al río Paraopeba, uno de los principales afluentes del río San Francisco, la arteria fluvial más importante del noreste de Brasil. El agua cristalina del Paraopeba se convirtió en una masa densa de barro anaranjado cargado de metales pesados: hierro, manganeso, mercurio, arsénico. La contaminación se extendió más de 300 kilómetros río abajo. Los peces murieron por millones. Las comunidades ribereñas que dependían del río para beber, cocinar y regar sus cultivos se quedaron sin nada. Los equipos de rescate llegaron al lugar del desastre horas después del colapso. Lo que encontraron no se parecía a nada que hubieran visto antes. No había escombros como en un terremoto. No había restos flotando como en una inundación. Solo un océano plano de barro gris y denso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un paisaje lunar. Los rescatistas caminaban sobre la superficie del lodo, que en algunos puntos tenía 15 metros de profundidad. Cada paso era una apuesta. El barro se tragaba botas, herramientas, equipos. Los perros rastreadores no podían detectar nada a través de metros de sedimento compacto. Los bomberos de Minas Gerais iniciaron la operación de rescate más larga y compleja de la historia de Brasil. 1.700 bomberos trabajaron durante semanas, con palas, con las manos, con máquinas excavadoras. Encontraban los cuerpos a metros de profundidad, aplastados bajo toneladas de barro solidificado. Muchos cuerpos estaban tan desfigurados que solo podían ser identificados por ADN o por piezas dentales. Otros nunca fueron encontrados. Hasta el día de hoy, 6 personas siguen desaparecidas, sepultadas en algún lugar bajo millones de toneladas de relaves endurecidos, sin tumba, sin funeral, sin despedida. Josiana Resende perdió a su hermana Juju en el desastre. Juju tenía hijos gemelos que acababan de cumplir un año. Josiana ha pasado años buscando los restos de su hermana. Cada vez que los bomberos encontraban un fragmento, una pieza de ropa o un hueso, Josiana recibía una llamada. La mayoría de las veces no era Juju. La espera se convirtió en una tortura que no terminaba nunca. Geraldo, el padre de Juju, lleva una camiseta con la foto de su hija y sus nietos gemelos. Los niños son la razón por la que la familia sigue adelante. Geraldo dice que esas personas de Vale acabaron con sus vidas, que perdió las ganas de vivir, que tiene pensamientos de los que prefiere no hablar. Pero esta historia no empieza el 25 de enero de 2019. Empieza el 5 de noviembre de 2015, 3 años y 2 meses antes, a 130 kilómetros de Brumadinho, en Mariana. La presa de Fundão, propiedad de Samarco, una empresa conjunta entre Vale y la australiana BHP Billiton, colapsó y liberó 60 millones de metros cúbicos de relaves, 5 veces más que Brumadinho. El lodo destruyó completamente la aldea de Bento Rodríguez. 19 personas murieron. 600 kilómetros de ríos quedaron contaminados. El lodo llegó hasta el océano Atlántico. Fue el peor desastre ambiental en la historia de Brasil. Después de Mariana, Brasil entero gritó: "Nunca más". Los eslóganes aparecieron en camisetas, en carteles, en manifestaciones. Mariana nunca más. Se formaron comisiones de investigación. Se prometieron reformas. Se habló de endurecer las leyes. Se juró que jamás volvería a pasar.
pero las promesas se disolvieron como los relaves en el agua. Las reformas se atascaron en el Congreso. Las multas fueron irrisorias comparadas con los beneficios de Vale, y las presas de aguas arriba siguieron en pie, 88 de ellas en todo Brasil. Bombas de tiempo distribuidas por todo el territorio. Cuando Brumadinho colapsó, 3 años después de Mariana, la reacción del país fue de furia, pero también de una vergüenza insoportable. Porque todos sabían que esto iba a pasar. Los ingenieros lo sabían, los reguladores lo sabían, los políticos lo sabían, Vale lo sabía, y nadie hizo nada. La investigación judicial que siguió al desastre de Brumadinho reveló un panorama de negligencia sistemática que resulta difícil de creer. Los sensores instalados en la presa para medir la presión del agua y la estabilidad del terreno llevaban meses funcionando de forma deficiente. Algunos estaban rotos, otros daban lecturas erráticas. Vale tenía conocimiento de estos fallos y no los reparó. La empresa había recibido múltiples advertencias de sus propios ingenieros internos sobre la fragilidad de la presa B1. Los informes fueron archivados. TÜV Süd, la empresa alemana que certificó la seguridad de la presa, enfrentó cargos criminales en Brasil y una denuncia penal en Alemania. La fiscalía alegó que los ingenieros de TÜV Süd habían sido presionados internamente para emitir certificaciones favorables a clientes importantes. Que la cultura de la empresa priorizaba la retención de contratos por encima de la seguridad. Que los números no cuadraban, pero se firmó de todas formas. El director ejecutivo de Vale, Fabio Schwarzman, fue acusado de 270 cargos de homicidio. Otros 15 empleados y directivos de Vale y TÜV Süd también fueron imputados. Schwarzman había sido nombrado CEO en 2017, 2 años después de Mariana, precisamente para restaurar la imagen de la empresa. Se suponía que era el rostro de una nueva era de responsabilidad. En lugar de eso, presidió la peor catástrofe minera de la historia de Brasil en términos de vidas humanas. Brasil reaccionó con legislación inmediata. El gobierno federal prohibió la construcción de nuevas presas de aguas arriba y ordenó la desactivación de las 88 existentes antes de agosto de 2021. Vale anunció que invertiría 5.000 millones de reales en desmantelar sus presas más peligrosas. La empresa también acordó pagar 7.000 millones de reales en compensaciones a las víctimas, a las familias y a las comunidades afectadas. Pero para muchos, ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que se perdió. Lo que hace que Brumadinho sea diferente de otros desastres es que existe video. Video real, filmado por las propias cámaras de seguridad de la mina. En ese video se puede ver segundo cómo la presa colapsa, cómo la pared de lodo desciende por la ladera, cómo alcanza el comedor, cómo desaparece la pousada, cómo el paisaje verde se convierte en un desierto gris en cuestión de minutos. Es uno de los registros más escalofriantes de un desastre industrial jamás filmados. Porque no estás viendo una simulación, no estás viendo una reconstrucción. Estás viendo cómo 270 personas mueren en tiempo real. El río Paraopeba, que era fuente de vida para miles de familias, tardará décadas en recuperarse. Los análisis de agua realizados meses después del desastre encontraron niveles de metales pesados que superaban hasta 20 veces los límites legales. Los pescadores del río perdieron su modo de vida de un día para otro. Las comunidades quilombolas e indígenas que habían vivido junto al río durante generaciones se encontraron de pronto bebiendo agua contaminada, comiendo peces envenenados y cultivando en tierra muerta. Y aquí está la parte que más duele. Brasil tiene más de 300 presas de relaves mineros. Muchas de ellas están clasificadas como de alto riesgo.
Según la Agencia Nacional de Minería, al menos 43 presas en el país presentan problemas de estabilidad. Y aunque las presas de aguas arriba fueron prohibidas después de Brumadinho, el proceso de desactivación es lento, costoso y está lejos de completarse. Pero la historia de Brumadinho no es solo la historia de una presa que colapsó. Es la historia de un sistema que permite que las corporaciones más grandes del mundo operen con márgenes de seguridad inaceptables. Un sistema donde las empresas certificadoras firman lo que el cliente quiere que firme. Donde los reguladores gubernamentales no tienen recursos para inspeccionar todas las presas. Donde los informes de riesgo se archivan en cajones porque actuar sobre ellos costaría demasiado dinero. Y donde las personas que mueren son siempre las que menos tienen. Trabajadores de minas que ganan el salario mínimo, familias rurales que viven río abajo, comunidades que no tienen voz política ni poder económico para exigir que las protejan. Cuando el lodo de Brumadinho llegó al río Paraopeba, los miembros de la comunidad indígena Pataxó-Ajajay vieron cómo su fuente de agua se convertía en veneno. El río donde pescaban, donde se bañaban, donde realizaban sus ceremonias, se transformó en una corriente espesa de barro anaranjado que olía a metal y a muerte. Los ancianos de la comunidad dijeron que nunca habían visto algo así, que el río siempre había estado ahí, limpio y generoso, y que en un día desapareció. Hay algo que une a Mariana y a Brumadinho con cada desastre que hemos contado en este canal. La misma pregunta, la misma respuesta insoportable. Alguien sabía, alguien tenía los datos, alguien tenía el poder de evitarlo y eligió no hacerlo. En Mariana, las señales de inestabilidad de la presa de Fundão fueron documentadas durante años. En Brumadinho, un informe interno de Vale calculó con precisión las consecuencias de un colapso. Número de muertos, costo económico, todo estaba escrito, todo fue ignorado. Porque prevenir cuesta dinero. Desactivar una presa de relaves cuesta cientos de millones de dólares. Reforzarla cuesta millones. Monitorearla adecuadamente cuesta decenas de miles al mes. Y para una empresa que genera 40.000 millones de dólares al año, esos costos son perfectamente asumibles, pero no se asumen, porque el riesgo, calculado en probabilidades y hojas de cálculo, siempre parece aceptable desde una oficina con aire acondicionado en Río de Janeiro. El riesgo nunca parece aceptable cuando eres tú el que está almorzando debajo de la presa. Hoy, en Brumadinho, donde antes estaba el comedor de la mina, hay un desierto de barro seco y agrietado. Los bomberos siguen buscando. Llevan años buscando. Cada mes, cada semana, vuelven al lugar con máquinas y con las manos. Porque hay 6 personas que nunca fueron encontradas. 6 familias que no han podido enterrar a sus muertos. 6 historias que no tienen final. Y en las orillas del Paraopeba, los pescadores miran el río y recuerdan cuando era transparente. Cuando podías ver las piedras en el fondo. Cuando los niños se bañaban sin miedo. Ese río ya no existe. Brumadinho no fue un accidente. No fue un desastre natural. No fue un acto de Dios. Fue una decisión. Una decisión de construir barato. Una decisión de certificar sin verificar. Una decisión de almacenar millones de toneladas de veneno sobre las cabezas de trabajadores que confiaban en que alguien en algún lugar los estaba protegiendo. No los estaban protegiendo. Los estaban usando. Y cuando la montaña de barro tóxico se desplomó sobre ellos a la hora del almuerzo de un viernes de enero, los que tomaron esas decisiones estaban en sus oficinas en São Paulo, en Múnich, en Río de Janeiro. Lejos del barro, lejos del lodo, lejos de las consecuencias de sus propias decisiones. 270 personas sentadas a la mesa, comiendo arroz con frijoles, a las 12:28 de un viernes.
Esto fue tierra olvidada.